Bueno, vamos a continuar con el curso, la verdad que nos está siendo complicado a todos porque yo he hablado personalmente con algunos de los alumnos y me dice que no lo puede seguir como le gustaría por el trabajo, por mil cosas. Y también nos está pasando a los profesores, ¿no? Que no podemos seguir el guión previsto como quisiéramos. Es la primera vez que realizamos el curso online y bueno, la verdad que realizar cada una de las clases pues lleva mucho tiempo porque tienes que leer, que documentarte, después pasarlo, en mi caso, al PowerPoint y después hacer la grabación. Y si eso se le suma al trabajo diario del club y el trabajo y las cosas personales que uno tiene, pues se complica, ¿no? Esperemos que esto nos sirva para las próximas ediciones, ya tener los trabajos o las clases más o menos planificadas y que en cursos posteriores pues, no tengamos estos problemas. Ustedes son los primeros, van a tener que tener esa dificultad, pero bueno, yo creo que en líneas generales todo está yendo más o menos bien y espero bueno, que al final haya valido la pena el poder realizar el curso, aunque como pude hablar con Pedro Noda en Lanzarote o con Dasil en Gran Canaria, lo ideal hubiera sido que fueran presenciales porque al final donde aprendes de verdad es en el trato directo, ¿no? En preguntas más directas, en poder discutir o contar las experiencias propias de cada uno, porque todos somos del mundo del balonmano, y es ahí donde de verdad aprendes, pero bueno, se ha hecho así, se ha dado así, y así es como tenemos que adaptar. ¿Vale? Bueno, en esta clase de hoy vamos a hablar de los sistemas de juego ofensivos, y creo que es un tema bastante interesante y que bueno, vamos a intentar aclarar algunas cosas, aunque muchas ya todos lo tienen claro, pero bueno, como ya les dije anteriormente, el conocer el todo y de vez en cuando revisar los conocimientos es bueno porque te va a ayudar en las tareas y incluso en los partidos, ¿no? Como ya comentaremos en breve, ¿no? Bueno, los sistemas de juego ofensivos se podría decir que es el elemento superior que engloba y da sentido a las acciones ofensivas. Es decir, cuando un equipo ataca, el nivel elemental son las acciones individuales. Tú puedes atacar a la 6-0 y un jugador durante todo el partido hacer una acción individual y meter gol. O finalizar la acción. ¿Vale? Ese sería un nivel elemental del juego colectivo ofensivo. Pero normalmente eso no se va a dar, ¿no? Y pasamos a los medios tácticos básicos, en donde interactúan como mínimo dos jugadores. Y ya hemos visto las progresiones sucesivas, los bloqueos y todo ese tipo de circunstancias, que finalmente tampoco suelen dar resultados a corto plazo, ¿no? Y entonces el sistema de juego es la suma de las capacidades individuales. O sea, todo lo que pueden sumar individualmente los jugadores, pues a eso es lo que vamos a denominar sistemas de juego. ¿Qué sistema de juego elegir? Bueno, pues todo dependerá de las características de nuestros jugadores, aunque bien es cierto que si estamos hablando de equipos de base, tú puedes hacer que esos jugadores se adapten a tu estilo de juego. Por ejemplo, siempre se oye decir que si tienes un equipo de jugadores pequeños, puedes defender abierto, ¿no? Y si tienes jugadores con gran antropometría y fuertes, defender el 6-0. Pero si tu modelo de juego dentro del club es de defender abierto o defender activamente, tú puedes coger a esos jugadores en el alevín infantil y hacerlos defender abierto y que ellos se adapten al sistema, ¿vale? Este tipo de características es cuando coges a un equipo senior, por ejemplo, un equipo profesional, donde las características de los jugadores antropométricas pues son de una gran envergadura, por ejemplo, entonces ahí normalmente te irías a defender una 6-0, ¿no? Porque es lo que yo creo que te puede ser más eficaz. Pero, y repito, hay momentos en los que las características de los jugadores se pueden adaptar al sistema de juego y no al contrario. Elegiremos nuestro sistema de juego dependiendo de las capacidades que ofrecen los jugadores. Si no tengo lanzamiento exterior o en ataque, pues va a tener que buscar una forma de jugar en donde él logre distancias eficaces cerca de la línea de 6 metros, eso está claro, ¿no?
por ejemplo. Y medios o procedimientos tácticos más eficaces, ¿vale? ¿Qué medios tácticos voy a utilizar? La permuta, los bloqueos en ataque y el contrabloqueo o el cambio de oponente en defensa, ¿vale? De todo eso dependerá nuestro sistema de juego, siempre y cuando teniendo en cuenta que nos vamos a enfrentar a un rival. Y tenemos que tener también en cuenta las particularidades del rival o de los rivales de la liga, ¿no? Tanto las virtudes como los defectos. O sea, todo esto, analizándolo, pues va a suponer que yo elija un sistema de juego o no, ¿vale? Ofensivo estoy hablando. Tenemos que tener en cuenta, bajo mi punto de vista, que los sistemas de juego no pueden ser rígidos. O sea, que limiten las capacidades de los jugadores. Debe ser un sistema de juego que permita una mayor capacidad de toma de decisiones y sobre todo la creatividad de nuestros jugadores. Vale, no limitemos nunca esa capacidad de crear o de ofrecerles varias decisiones a la hora de actuar en ataque. Estructuración de los sistemas de juego. Vamos a hablar de la situación inicial de los jugadores dentro del sistema de juego y el funcionamiento de ese sistema de juego. En este caso estamos hablando del sistema de juego ofensivo. Formas de juego de sistema de juego ofensivo. Podemos jugar. Perdón, voy a poner el cargador porque si no la vamos a liar aquí y no plan. Vale. Bueno, formas de juego libre. Vale. La circulación del balón, la circulación de los jugadores y todo lo que pasa en ataque únicamente son decisiones individuales. O sea, el entrenador no marca ninguna pauta y cada jugador a su libre albedrío decide qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que son una forma de juego libre, pero una forma de jugar indicada para, por ejemplo, etapas alevinos infantiles, por ejemplo, donde no podemos dirigir, como he visto en muchas ocasiones, al entrenador que yo lo llamo entrenador joystick, ¿no? Que le falta el mando, ¿no? En el banquillo y va dirigiendo a los jugadores y se les oye decir desde el banquillo todo lo que los jugadores tienen que hacer, ¿no? Pasa, tira. Eso debemos evitarlo en los entrenamientos o en los partidos de la base, ¿no? Debemos dejarlos que jueguen libres, que, que intenten ellos captar toda la información posible, tomar todas las divisiones para, una vez ya etapa a lo mejor segundo año infantil o ya cadete, empezar con la siguiente etapa que es el juego dirigido, ¿no? En este caso se busca una organización donde poder indicar dónde empezamos el intento de ruptura de esa igualdad defensa-ataque, en qué zonas, qué jugador debe iniciarlo, las orientaciones, las trayectorias, para que al final los jugadores, el jugador con balón y sin balón, tomen decisiones correctas. Hay un inicio estructurado, organizado, pero dejando siempre cierta libertad al jugador para que tome decisiones correctas, ¿no? Y ese juego dirigido puede ser posicional, donde cada uno en su puesto específico y no varía ese puesto específico. Se jugaba así pues en los años 80-90 y el que predomina en la actualidad que es el juego circulante, donde un extremo circula o sale de un cruce y puede acabar jugando de lateral, un central, las primeras líneas por ejemplo, pues con las permutas y los cruces acaban jugando en los tres puestos de la primera línea, el pivote ya lo hacemos circular más y actuar más fuera de la situación de pivote. Bueno, es la forma, digamos, que más predomina actualmente, ¿no? Y después está el juego prefabricado, donde todo está decidido. Son las típicas que llamamos las jugadas, ¿no? La 3, aunque ya no es tanto, ¿no? Porque la 3 se le dice a ese juego dirigido donde vemos cómo queremos empezar, pero que le damos libertad a los jugadores para después tomar decisiones. El juego prefabricado es ese tipo de jugada donde todo tiene que salir como está en la pizarra del entrenador, ¿no? Todos los pases están medidos, todas las zonas donde tenemos que actuar están medidas. Bueno, se suelen utilizar en momentos determinados de partido, en situaciones de pasivo o en situaciones de último minuto, ¿vale?
yo creo que no hay que dejar de entrenar ninguna, todas son válidas y cada uno de ustedes, dependiendo de su estilo su estilo de juego o cómo ve el balonmano, pues utilizará unas u otras dependiendo también del equipo al que esté entrenando. Clasificación de los sistemas de juego. Bueno, el sistema defensivo ofensivo 3-3 es el más utilizado, es el más común, ya que la distribución inicial de los jugadores es la que asegura estar en un equilibrio, ¿no? Ofensivo, ¿no? Estructurado, en anchura, todos los puestos, todos los espacios están ocupados perfectamente. Bueno, es el más utilizado en todos los equipos, ya sea de categoría base como a nivel internacional. La estructura inicial, ya vemos aquí, tres segundas líneas. Recuerden que siempre esa primera línea o segunda línea está en función de la cercanía con respecto a mi propia portería. O sea, esto sería la segunda línea, extremos y pivotes, porque son los más alejados de mi propia portería. Y los jugadores de primera línea, que son los laterales y el central, que son los más cercanos a mi propia portería. No a la portería contraria, sino a mi propia portería. Bueno, nomenclatura. Recuerden que esto es a nivel internacional, es un poco para que todo el mundo pues haya una nomenclatura, digamos, internacional y que los cursos pues se puedan entender perfectamente, aunque en Alemania seguramente le pondrán otro nombre. Yo he visto LI, CLD, lateral izquierdo, central, lateral derecho, pero bueno, a nivel internacional, digamos, está aceptado esta nomenclatura, donde el lateral izquierdo se le denomina A, al central se le denomina B, C lateral derecho, D extremo derecho, E pivote y F extremo izquierdo. Ya te digo, cada uno en su club o en su equipo puede utilizar la nomenclatura que más le apetezca. La situación inicial de los extremos puede ser, podemos hablar de un sistema 3-3 abierto, si los extremos están en esa esquinita que delimita la línea de fondo y la línea de banda. O de un sistema cerrado, si los extremos juegan o están situados inicialmente en la intersección entre la línea de banda y la línea de golpe franco o la línea de 9 metros. El pivote normalmente se va a situar cerca de la línea del área de portería y en el espacio comprendido entre los dos exteriores. O sea, en los dos exteriores nunca o casi nunca llega a ponerse por fuera de los exteriores, sino en esa distancia que hay entre los dos defensores exteriores. Los laterales, digamos que a nivel internacional, jugarán junto a las líneas de banda. A nivel de base, la complejidad de los pases y de las distancias pues hacen que no jueguen tan abiertos, pero a nivel internacional, si vemos un partido a nivel internacional, vemos como los laterales juegan prácticamente pegados a la línea de banda, ¿no? Y a unos 11-14 metros con respecto al centro de la portería contraria. Y los centrales pues se van a situar en la perpendicular de la portería con respecto a la portería, al centro de la portería, y una distancia un poco más retrasada que los laterales. Variante del sistema 3-3. ¿Vale? Aquí tenemos que tener cuidado porque a veces nos confundimos. Sistema 3-3 con dos pivotes. En este caso normalmente se dan cuando los extremos circulan, pero el lateral del mismo lado que del extremo que circula no se mete en el extremo, sino que gana un poquito de anchura, pero sin ocupar esa demarcación de extremo. Con lo que, como podemos ver aquí, jugaríamos con un extremo, dos pivotes y tres primeras líneas. Y después está la variante del sistema 3-3, la transformación a 2-4. En este caso, por ejemplo, una primera línea se desdobla, se mete dentro o se acerca a la línea del área de portería y los extremos permanecen abiertos. ¿Vale? Jugaríamos con dos primeras líneas y cuatro segundas líneas, donde los extremos van a ser casi pues meros lanzadores porque no van a poder circular
Si acaso, pues salir en algún cruce y jugar como laterales, pero normalmente van a estar ahí para finalizar. ¿Qué objetivos buscamos con las variantes de la 3-3? No con la 3-3 clásica tradicional, sino con estas variantes. Provocar incertidumbre, porque al haber movimientos y esa circulación de jugadores, pues crea incertidumbre en la defensa, porque no tiene claro cuál es la intención del ataque. Puede hacer que se transforme el sistema defensivo, por ejemplo, si nos están defendiendo 5-1 y desdoblamos o un extremo circula y se convierte en pivote, esa 5-1 puede transformarse y perder profundidad y hundirse los 6 jugadores en 6 metros o convertirse en una mixta, ¿vale? Podemos transformar ese sistema defensivo. Genera dudas en las responsabilidades defensivas, porque en los cambios oponentes, decidir si deslizamos o no, si jugamos contra bloqueo o cambio de oponente, pues ese tipo de cosas también eh, son los objetivos que se buscan con este tipo de variantes de la 3-3. Favorecer la circulación de balón con jugadores de apoyo en determinadas zonas, sobre todo cuando nos defienden con defensas muy abiertas, muy profundas. Entonces, hay dos jugadores que nos van a ayudar a dar continuidad al juego, que seguramente la mayoría de veces jugará de espalda a la portería, aunque podrán girarse y atacar. Y favorecer medios tácticos en zonas donde se sitúa el jugador que desdobla. O sea, por ejemplo, si ese extremo circula, pues nos va a permitir jugar el pasiva a lo mejor ante defensa profunda o el 2 contra 2 o buscar un bloqueo por zona exterior o por zona interior, ¿vale? Nos va a permitir utilizar medios tácticos en esa zona donde él se sitúa. El otro sistema de juego ofensivo que más se utiliza es el sistema defensivo 2-4. En este caso, desde un inicio, sin que nadie desdoble, sin que nadie circule, desde un inicio jugaremos con 4 segundas líneas y 2 primeras líneas. ¿Vale? Dos extremos, dos pivotes en esa segunda línea ofensiva y dos laterales en primera línea ofensiva. La estructura inicial es lo que hemos dicho. Vemos aquí dos primeras líneas y 4 segundas líneas. La nomenclatura, pues como vemos aquí, ¿no? A sería lateral izquierdo, B sería lateral derecho, C pasaría a ser el extremo derecho, D y E pasarían a ser los pivotes y F seguiría siendo el extremo izquierdo. ¿Qué buscamos con este sistema de juego en 2-4? Pues ampliar las posibilidades de éxito cerca de la línea de los 6 metros y de los extremos, porque vamos a intentar que la defensa se aglomere en el centro y nos deje espacios hacia afuera. También es verdad que podemos conseguir a través de este sistema defensivo distancias eficaces para posibles lanzadores exteriores de esas primeras líneas si la defensa no adquiere profundidad. Pero este tipo de sistema dificulta la circulación de balón. Por ejemplo, hoy es lunes, ayer yo jugué un partido en Gran Canaria con mi equipo territorial femenino y en un momento dado tuvimos que jugar con dos pivotes por la lesión de una primera línea. Es algo que hemos trabajado, pero que en el partido no. Fue un poco por sorpresa porque no teníamos pensado jugar de esta manera ante un equipo como ese, pero bueno, pasó así y tuvimos problemas en la circulación de balón porque la lateral derecho era una jugadora diestra y cuando ella tenía que dar continuidad al juego lo tenía que hacer pues con la izquierda en muchas ocasiones o con la derecha, pero mal orientada y eso provocó que tuviéramos muchas pérdidas de balón o algunas pérdidas de balón, sobre todo en momentos determinados de partido. O sea que eh, este sistema de juego 2-4 pues tiene sus inconvenientes y uno de ellos es este. Los laterales deben tener capacidad de lanzamiento exterior y calidad para dar continuidad al juego, es lo que hemos hablado, ¿no? Si no tengo que lanzamiento exterior y no soy capaz de jugar con el pivote o de tener calidad para cuando un defensor adquiere profundidad e intenta cortar línea de pase, si él no tiene esa calidad para dar continuidad al juego, pues este sistema de juego ofensivo prácticamente no va a ser nada eficaz, ¿no? Calidad de los pivotes, tanto para desmarcarse
como para recibir el balón con un defensor próximo, ¿no? Ayer, por ejemplo, voy a hablar del partido de ayer, la pivote del Sur de Granca, que es con el equipo contra el que jugamos, pues, tiene una calidad inmensa para colocarse delante del defensor, para recibir, para girarse, y nos provocó mil y un problemas. Yo creo que fue una jugada determinante para poder lograr la victoria para su equipo. Y cuando juegas con estas situaciones donde se van a dar muchos casos de 2 contra 2, si el pivote tiene calidad para recepcionar una mano, para girarse, para colocarse bien con respecto a los defensores o para bloquear, esta opción sí que es muy válida, utilizarla en partidos, ¿no? Y como hablamos antes, los extremos suelen ser meros finalizadores, salvo que los saquemos en cruce y permuten su puesto con el lateral, pero normalmente, porque ya no pueden circular, porque no, vamos, es ilógico jugar con 3 pivotes, ¿no? Porque mucha gente en el centro y habría poca posibilidad, pocas líneas de pase para jugar una fase a otra, ¿vale? Y se convierten en meros finalizadores. El funcionamiento de este sistema en 2-4 va a depender de la situación de los extremos, porque pueden estar cerrados, como hablamos antes, pegados a la línea de 9 metros, pueden estar abiertos, muy, muy abiertos, que yo creo que es la norma habitual, que es que se coloquen eh, en la línea de fondo, en la intersección entre la línea de fondo y la línea de banda. La situación de los pivotes, a ver si quito esto de aquí. No se quita esto, vale, igual. Ahora. La situación de los pivotes pueden estar próximos a una zona lateral, se pueden colocar los dos en una zona del campo, en una zona lateral, ¿vale? Lo que va a provocar mucha aglomeración de jugadores en una zona y a lo mejor nos permite pues, tener espacios más amplios en la otra zona para poder jugar unos contra uno o lanzamiento exterior. Se pueden colocar entre último y penúltimo, con lo que se despeja un poco la zona central y se genera más aglomeración de jugadores en los laterales. O pueden jugar, esta es menos habitual, en el centro de la defensa, los dos juntos, ¿vale? Sobre todo lo que buscamos es la realización de bloqueos o pantallas para que uno de los laterales pueda lanzar, ¿no? Pero es la menos frecuente. Bueno, pues hasta aquí los sistemas de juego ofensivos. Yo creo que todos tenemos claro más o menos cuáles son mucho más sencillos y más fáciles de entender que los sistemas de juego defensivos a los que esperemos finalizar esta semana. Y bueno, ya les dije que al principio que nos está costando a todos, ya te digo, ya a los propios profesores y a los propios alumnos poder dar continuidad a este curso, pero bueno, tenemos que intentarlo, tenemos que seguir, tenemos que acabar este curso y bueno, ya saben que conmigo no tienen problema, me pueden escribir, creo que he contestado más o menos a todos los que me han escrito, tanto por WhatsApp como por email o incluso por la propia ISQUA y bueno, nada, esperemos que esta semana sea un poco menos ocupada para mí y podamos finalizar mi clase, mi asignatura en esta semana.